Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Señor lo bendiga, mis amados hermanos de las redes sociales. Es una alegría tan grande saludarlo. Acá estamos por la misericordia de Dios, la misión evangélica mundial, Casa de Nación Cena Divina. Ahorita, hermanos, llevando la palabra de Dios, por la misericordia de Dios, santo es el Señor, aleluya. Acá tenemos, mi amado, gloria al Señor, aleluya, evangelista, ministro de Dios, Jaime, que ha pasado durante su vida espiritual, como también ha sido tratado antes, cuando él ha empezado en el Evangelio. Él tuvo experiencias también con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algo maravilloso, con el Hacedor de maravillas. A ver, mi amado ministro de Dios, Jaime, tu experiencia que has tenido durante el tiempo, cuando tú viste esas maravillas, aun con el ángel Gabriel. Dios lo bendiga, mi amado ministro de Dios. Ahora, ha de conocer a las redes sociales, a los hermanos en Cristo, lo que te pasó también a usted. Y lo que así cuántos están pasando ahora en tus tiempos también. Gloria a Dios, aleluya. Una palabra. Gloria a Dios, santo es el Señor. Amados hermanos en Cristo que nos ven y nos siguen por medio de las redes sociales, Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes, a mis hermanos de diferentes naciones también que nos siguen por medio de las redes sociales, por medio de esto que el Señor está edificando, pues, por medio de esta obra que el Señor ha levantado, está edificando a muchos de sus hijos, está sacando la venda que el enemigo ha puesto en muchos de sus hijos a nivel nacional y a nivel internacional, porque estamos ya en los últimos tiempos. Santo es el Señor. Quiero compartir con ustedes, mis amados hermanos que nos están viendo en esta hora, una experiencia muy maravillosa, la cual yo he pasado y atravesado en el tiempo de mi juventud, y un mensaje mandado por el Señor, mis amados hermanos, porque todo lo que nosotros hacemos y transmitimos por medio de las redes sociales es todo por la voluntad de Dios, conforme a la guianza del Espíritu Santo de Dios, recordando siempre que el pueblo de Dios tiene que andar guiado, como la iglesia primitiva, como andaban los primeros cristianos, como dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 8:14, mas todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son hijos de Dios. El Hijo siempre va a buscar ser guiado por el Padre y obedecer más que todo. Aleluya. Todo ese mensaje que quiero, testimonio que quiero compartirles a ustedes, mis amados hermanos, yo sé que va a servir de mucha edificación para que muchos de nosotros, que así como estaba yo en aquel tiempo, muchas veces con frustración, muchas veces truncado, que por culpa muchas veces de malos obreros, me refiero, para ser más exactos y directos, a la cabeza que está frente de la casa de oración para guiar al pueblo de Dios con la sabiduría que Dios le ha dado, mi amado hermano, pero muchas veces esto no es así, sino que son hombres carnales que se han puesto, mi amado hermano, ellos mismos han sido puestos por el hombre muchas veces al frente de una casa de oración, de una iglesia. Y por eso que muchas veces vasos, instrumentos de Dios, son muchas veces apagados, son muchas veces, mis amados hermanos, frustrados por causa de estos pastores carnales que no enseñan el Evangelio de Cristo conforme está establecido en su palabra, aún aumentando y aún disminuyendo, trayendo y arrastrando a muchos de los escogidos de Dios también a ser malditos, amados, porque la palabra dice bien claro que en Salmo 119:21, reprendiste a los soberbios, a los malditos, a los que se desvían de tus mandamientos, dice la palabra de Dios. Basta que hemos aumentado, hemos disminuido, venimos a ser malditos, y muchas veces otros buscando la salvación y queriendo apartarse del pecado y crecer y ser salvos, vienen a ser, mis amados hermanos, malditos por culpa de pastores carnales
carnales, neófitos, que los arrastran, mis amados hermanos, hacia ese lugar de tormento. Pero este es el momento y el tiempo que Dios está levantando esta obra para que todos sus escogidos puedan ver, mis amados hermanos, la realidad del Evangelio de Cristo. Y quiero compartirles, sin ya expandir mucho esto, mis amados hermanos, esta maravillosa experiencia que yo he experimentado en aquellos tiempos de mi juventud, a la edad de los 14 años, para ser más exactos, a la edad de los 14 años, hermanos, tuve un llamado de parte de Dios a mi corta edad, adolescente todavía. He sido llamado a los pies de Cristo. El Señor puso sentir ese anhelo, ese gozo, esa ansiedad de buscar su presencia a esa edad. Mi familia, todos adventistas, mis amados hermanos, y yo el único que me había entregado a los pies de Cristo en el Evangelio para seguir las pisadas del Maestro. Porque algo me decía, mi amado hermano, usted que me estás viendo, algo me decía que cuando yo estaba en aquel lugar donde iban mis padres, ese tiempo, la iglesia adventista, algo dentro de mi corazón me decía que no, que rechazaba, me sentía afligido, me sentía muchas veces dentro de mí, había un anhelo muy grande de buscar algo más que no es solamente palabras, que había algo más que yo necesitaba saber. Porque todo era muerto, todo era frío, no había nada, ese sentir, esa presencia del Espíritu Santo no fluía. Yo me sentía, mis amados hermanos, con esa necesidad de buscar y sentir la presencia de Dios, aunque yo quizás no la había sentido, pero yo necesitaba sentir que Dios es verdadero y que Dios existe, porque si Dios existe, yo lo voy a sentir dentro de mi corazón y su presencia, yo voy a sentir, y entonces voy a estar yo seguro que Dios verdaderamente existe y que no es solamente palabrerías. De esta manera, a la edad de los 14 años, el Señor me llamó por medio de un amigo, por medio de una amiga. En la escuela yo estaba estudiando, me invitaron a la iglesia evangélica, pero no a cualquier iglesia. Era una iglesia, mi amado hermano, donde se creía en los dones espirituales. Quizás no a profundidad se ha creído, pero se ha creído. Y esto fue un inicio para que yo pueda entrar a los caminos del Evangelio y pueda yo, mi amado hermano, poder experimentar y así empezar a buscar más y más de Dios, mis amados hermanos. Entonces yo pude, a la edad de los 14 años, recibir al Señor Jesucristo como dueño y Señor de mi vida la primera vez. Yo pude experimentar esto, un gozo, una paz, una tranquilidad dentro de mí cuando yo pude recibir y abrir las puertas de mi corazón al Señor Jesucristo. Entonces, de ahí empezó a acontecer muchas cosas en mi vida. Muchas cosas en mi vida el Señor empezó a hacer su obra. No era mucho tiempo, será a unos 4 o 5 meses que yo estaba congregando. Por eso dice la palabra de Dios, y el Señor también nos enseña que el Evangelio no es por jubilación. Depende que tú lo busques, mi amado hermano, que tú me ves. Depende que tú lo busques, vas a sentir la presencia de Dios. El Señor va a hacer su obra en tu vida, porque ve ese anhelo de ser más lleno de su presencia. Entonces el Señor empezó a hacer su obra en mi vida. Entonces yo cuando llegaba, yo empezaba a llorar escuchando el mensaje. Porque el varón que estaba al frente de esa obra, mi amado hermano, era un varón muy humilde. Porque el Señor no respalda muchas veces a cualquiera. El Señor muchas veces, mi amado hermano, respalda por misericordia. Porque había un varón ahí que era muy humilde en todo aspecto, mi amado hermano, pero lo que le faltaba era el conocimiento de los misterios de Dios. Era un varón muy humilde, sí, pero no conocía los misterios de Dios a profundidad. Gloria sea el nombre del Señor. Y entonces el Espíritu Santo empezó a hacer su obra en mí. Como les vuelvo a repetir, una iglesia que creía en la profecía. Creía en la profecía, mi amado hermano. Entonces yo empecé a ver cómo el pueblo de Dios empezaba muchas veces a danzar en el Espíritu, eran tocados por la presencia de Dios. Empezaba a fluir el Espíritu Santo, y para mí esto era algo novedoso. Yo también decía dentro, yo también quiero danzar así, yo también quiero moverme como ellos se mueven, yo quiero saber qué se siente, yo quiero saber también experimentar esto. Siempre decía el Señor, yo le oraba pidiéndole al Señor, yo quiero también sentir tu presencia, yo quiero danzar también así como los jóvenes danzan. Yo también quería sentir eso, le lloraba al Señor,
pude experimentar esto yo. Un día comenzó así cuando yo estaba clamando en el momento de la unción, hermano, cuando todo el pueblo de Dios empezaba a lanzar en el Espíritu. Empecé yo también, hermano, a ser tocado por esta presencia maravillosa, esta presencia gloriosa que es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y empecé, mi amado hermano, a sentir un fuego que descendía por la parte de arriba. Yo decía, ¿qué es esto? Yo no entendía. Y empezaba, mi amado hermano, a sentir un quebrantamiento dentro de mi corazón, que empezaba a fluir todo mi ser, mi amado hermano, este fuego, esta calentura. Gloria sea el nombre del Señor. Y empecé, mi amado hermano, a sentir la presencia de Dios. Esa fue la primera vez que yo pude experimentar esto. Entonces yo pude decir dentro de mi corazón que Dios sí es verdadero, que Dios sí existe, que no solamente es palabrería, como muchos hablan mensajes huecos y no sientes nada, porque el Evangelio de Cristo es poder de Dios, no es solamente palabrerías, mi amado hermano. Entonces yo pude experimentar esto. Y el Señor siguió haciendo su obra, siguió el Señor manifestándose. Yo seguía llorando al Señor todos los días, pidiendo al Señor, yo quiero ser más lleno de ti. Y de un tiempo, mis amados hermanos, el Señor empezó a manifestarse más. Empezó a manifestarse más con aquellos jóvenes. Aquellos jóvenes que había, mis amados hermanos, eran llenos del Espíritu Santo, eran tocados por el poder de Dios. Y había muchos jóvenes más que todavía faltaban ser tocados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, mi amado hermano, el Señor empezó a levantar profetas. El Señor empezó a levantar profetas jóvenes. El mayor habrá tenido un aproximado de 17 años. Profetas. El Señor empezó a levantar vasos. Empezó, mi amado hermano, pero esto no lo compartíamos nosotros con el pastor. Eso no lo compartimos, sino que entre nosotros jóvenes compartíamos eso, nos contábamos las experiencias que teníamos con Dios. Porque cuando los jóvenes empezaron a contar a sus padres, mis amados hermanos, los padres muchas veces no creen. Y los padres empezaron a contar al pastor las cosas que estaban pasando los jóvenes, las experiencias que nosotros estábamos teniendo. Pero no tuvimos el respaldo de nuestro pastor. Sino que nuestro pastor muchas veces cuando empezó esto a surgir en la congregación, mi amado hermano, estos dones y ministerios, el pastor no tenía el conocimiento de estas cosas. Y se tenía, pero no a profundidad, como lo vuelvo a repetir. Nos ignoraba, mis amados hermanos. Nos ignoraba, entonces por esa razón y ese motivo, nosotros los jóvenes nos agrupábamos entre nosotros para contar nuestras experiencias. Como el Señor mostraba por medio de visión, sueño, aún voz audible. Aún el Señor se manifestaba por medio de sus pasos, hablándonos a todos los jóvenes. Nos instruía, aún nos guiaba, qué es lo que teníamos nosotros que hacer. Y el Señor nos dijo, mi amado hermano, no sin antes dar a conocer a sus profetas también, que Él iba a reunir 12 jóvenes. Él iba a reunir a 12 jóvenes, mis amados hermanos. Y no iban a ser cualquier jóvenes, sino que cada joven que nosotros, cuando podíamos saber que Dios lo ha escogido, este joven iba a ser lleno de la presencia del Espíritu Santo, iba a danzar en la presencia del Señor. Entonces nosotros sabíamos que ese joven estaba siendo como de la forma separado para un trato diferente con Dios. Tenía que buscar este joven la presencia del Espíritu Santo. Entonces el Señor nos separaba, lo apartaba. Entonces nosotros los jóvenes nos acercábamos y consultábamos con el Espíritu Santo de Dios qué es lo que teníamos que hacer. Como no teníamos el respaldo de nuestro pastor, aún de nuestros padres, el Espíritu Santo entonces empezó a hablar por medio de sus instrumentos, aún por medio de sus profetas que eran jóvenes. Para nosotros, como nadie nos ayudaba, nadie nos instruía, nadie nos guiaba en la casa de oración, entonces nosotros, el Espíritu Santo nos apartó a un lugar donde estábamos puros jóvenes. Nos llevó a un lugar de un hermano, de un siervo, mis amados hermanos, que nos dio un espacio ahí para nosotros poder ahí alabar, para nosotros poder ahí ayunar, para nosotros poder ahí contar nuestras experiencias, para nosotros poder ser guiados por el Espíritu Santo. Y empezamos así, mis amados hermanos.
Éramos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando nosotros íbamos a la casa del Señor, caminábamos 4 o 5 kilómetros para ir a la casa de oración. Y volvíamos nuevamente caminando 4 o 5 kilómetros al día, caminamos 10 kilómetros para poder nosotros congregarnos, amados hermanos, puros jóvenes. Entonces empezamos a congregar y el pastor nos llamaba la atención, nos exhortaba, diciendo que nosotros estamos haciendo divisionismo, diciendo, mis amados hermanos, que nosotros estamos en el error, diciendo muchas veces el pastor nos agarraba frente a frente, aún nos reprendía, agarrándonos la cabeza, nos reprendía, espíritu inmundo de error, salga de este joven, de este cuerpo, nos decía. Pero nosotros sabíamos que era el Espíritu Santo de Dios que nos guiaba, porque nos mandaba ayuno, nos mandaba oración, mis amados hermanos. Nosotros veíamos la respuesta de Dios danzando en la presencia del Señor. Los espíritus inmundos muchas veces se manifestaban, empezaba una lucha tremenda, mis amados hermanos, y terminábamos victoriosos porque Cristo nos daba la victoria. Espíritus inmundos se manifestaban por medio de esos jóvenes para hacernos lucha nosotros, pero teníamos la guianza y el respaldo de Dios, aunque no teníamos el respaldo de nuestro pastor, aún ni de nuestros padres, mis amados hermanos. Todas estas cosas las hacíamos en oculto. ¿Sabe por qué? Porque teníamos miedo, como éramos jóvenes, nosotros no sabíamos. Éramos jóvenes, teníamos miedo de dar a conocer en su totalidad a nuestro pastor y a nuestros padres. Porque el pastor nos hacía callar, el pastor nos hacía sentar. Incluso una vez, mi amado hermano, uno de nuestros jóvenes que estaba ahí reunido en el culto, mi amado hermano, fue tocado por la presencia de Dios, un vaso de Dios, un vaso de exhortación, mi amado hermano. Vino el Espíritu Santo, empezó a utilizar su instrumento, empezó a utilizar el labio de este joven para exhortar al pueblo de Dios. Pero sin embargo, ¿qué han hecho los líderes? Aún el pastor, con la autorización del pastor, lo agarraron al vaso de profecía, mi amado hermano, que el Señor estaba utilizando, lo arrastraron y el vaso, mi amado hermano, seguía profetizando, el Señor seguía utilizando sus labios, así lo llevaron arrastrando y el Señor seguía manifestándose, seguía manifestándose. Le llevaron a la parte de atrás de la iglesia, de la casa de oración. Ahí lo escuché, mi amado hermano, que le empezaron a reprender, a echar fuera a los demonios, porque el joven que estaba siendo utilizado por el Señor, el Espíritu Santo, hablando por sus labios, hablaba y exhortaba el pecado de la congregación, de la iglesia, mis amados hermanos. Y por eso ellos decían, no, este es un vaso, este es un espíritu de error, porque les decía sus pecados. Ellos decían, el Señor no avergüenza a nadie, Dios no avergüenza a nadie, pero tampoco el Señor solapa el pecado de nadie. Los vasos de exhortación son para edificación del pueblo de Cristo, para sacar el pecado a la luz aún del pastor, para que la iglesia de Cristo pueda caminar derecho, mi amado hermano. Y le sacaron este vaso y le empezaron a reprender. Y esta fue la última vez, mi amado hermano, que pude ver un vaso de exhortación en aquellos tiempos. El Espíritu Santo se contristó, ya el Señor no se manifestaba, ya no había manifestaciones. Entonces nosotros seguimos adelante, los que estábamos, los jóvenes que estábamos reunidos por parte del Espíritu Santo, guiados. Nos íbamos a un lugar, pedíamos la dirección de Dios, nos postrábamos, pedíamos la dirección del Señor, el Señor nos hablaba, el Señor nos hablaba, nos exhortaba, nos consolaba y nos daba la autorización si es que podemos ir nosotros a un lugar o podemos ir a donde nosotros estamos pensando, porque si Él no nos daba la autorización, nosotros no nos movíamos. Nosotros en nuestra adolescencia que teníamos en mi persona, yo no conocía cómo tenía que ser guiado el pueblo de Cristo, pero me bastaba con escuchar la voz de Dios y que Dios mismo me diga por medio de sus instrumentos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces yo obedecía. Toditos los que estábamos ahí, todos nosotros obedecíamos a lo que el Señor nos guiaba. De esta manera, mis amados hermanos, el pueblo, la casa de oración empezó a levantarse cada día más y más. Impulsados, mis amados hermanos, por la cabeza que es el pastor. El pastor le dijo a los padres, no podemos estar permitiendo nosotros que nuestros hijos estén causando división y siendo llenos del espíritu de error.
cada uno agarraron a sus hijos y los llevaron a sus hogares. Y permanecimos algo de 2 o 3 reunidos por el Espíritu Santo. Entonces, mi amado hermano, los jóvenes empezaron a ser más llenos de la presencia de Dios. El Espíritu Santo venía sobre ellos, hablaban en lenguas angelicales. Y muchos de nosotros quedábamos hablando muchas veces en lenguas, un mes, una semana. Pero había, mi amado hermano, intérpretes también, jóvenes que el Señor había levantado con interpretación de lenguas. Cuando estos jóvenes hablaban en lenguas, el intérprete hablaba también traduciendo. Y así hemos andado durante mucho tiempo, mis amados hermanos. Así hemos andado durante mucho tiempo. Incluso cuando nos íbamos, nos invitaban a un ayuno, a un sacrificio. Ahí fue la primera experiencia que yo tuve, mis amados hermanos, con el ángel Gabriel. Aunque muchos no lo crean, aunque muchos son incrédulos, pero la palabra de Dios dice que Él viene por creyentes. Y que los misterios de Dios, mis amados hermanos, son para creyentes, no son para incrédulos. Y tú que estás pasando, mi amado hermano, por esta etapa, por esta situación también, que estás frustrado, mi amado hermano, por causa muchas veces de pastores carnales que no te entienden, que esta presencia de Dios y que el Espíritu Santo de Dios está morando en ti, haciéndote muchas veces hablar en lenguas, y que no eres tú que estás hablando, sino el Espíritu Santo de Dios manifestándose por misericordia, por medio de tus labios, para que el pueblo de Dios sea edificado. Entonces, mi amado hermano, aquella vez en un sacrificio, estuvimos nosotros después de una lucha contra los demonios, mis amados hermanos, que se levantan. Porque cuando el Señor te empieza, el Espíritu Santo empieza a levantarte cada día más, el enemigo también se levanta grandemente, mi amado hermano. Entonces, después de haber tenido una lucha nosotros en el sacrificio con espíritus inmundos, después de esto, mi amado hermano, vimos la gloria de Dios, las maravillas de Dios. Vimos a uno de nuestros hermanos que empezó a actuar de una manera muy diferente a lo acostumbrado, a su forma de ser. Empezamos a ver su comportamiento, su forma de moverse, su forma de mirarnos, aún su forma, mis amados hermanos, de caminar. Era un silencio total en sus labios. Entonces nosotros, yo mirando, y algunos estábamos perplejos mirando, ¿qué es lo que está pasando con él? Porque muchas veces los instrumentos de Dios entran en una forma de éxtasis. En un momento, mi amado hermano, como si no estarían ellos en su cuerpo, el Espíritu saliera. En un momento, mi amado hermano, diferente. Entonces uno de los profetas, los jóvenes que estaban ahí, se acercó a nosotros y nos dijo, que tal persona no es, sino que ha descendido un ángel desde lo alto enviado por Dios y ha tomado posesión en ese cuerpo. Ha tomado, mi amado hermano, posesión en ese cuerpo. Entonces nosotros pudimos entender la forma de su comportamiento, que no era normal, era humilde, era sencillo, era apacible, una mirada, mi amado hermano, lleno de paz, de tranquilidad. Entonces nosotros con nuestros hermanos y los jóvenes que eran, pues los sacamos al instrumento de Dios con el ángel Gabriel ahí dentro de su cuerpo, haciendo morada. Y los llevamos, hermano, como jóvenes que éramos. Los llevamos al ángel, lo subimos a una movilidad, aún lo llevábamos según nosotros a hacer conocer, hermano, la ciudad. Lo llevábamos, hermano, por así decirlo, pasear con el ángel. Así como jóvenes que éramos. Nos gozábamos, mis amados hermanos, andando con Él. Porque decíamos nosotros, dentro de nosotros, y compartíamos que estamos andando con un ángel. Tenemos ese privilegio tan grande de poder andar con un ángel, mi amado hermano. Una experiencia inolvidable la que hemos pasado. De esa manera, no teniendo el respaldo de nuestro pastor, de la iglesia donde estábamos congregando, y las pruebas iban creciendo más y más. Llegó el momento, mis amados hermanos,
no teníamos el respaldo, muchos jóvenes empezaron a decaer, muchos jóvenes empezaron, amado hermano, a flaquear por las pruebas. No había, mis amados hermanos, de parte de nuestro pastor, una ayuda. Y estos vasos empezaron a apartarse. El enemigo, mis amados hermanos, rompió esos vasos. Los sacó, mis amados hermanos. Los sacó de la casa de oración. Los sacó, mis amados hermanos, vasos de profecía. Vasos, mis amados hermanos, que tenían interpretación de lengua, profetas. Los ha sacado el enemigo. Aún utilizaba sus manos para hacer sanidades. Veíamos la gloria de Dios a donde nosotros nos íbamos. Y estos vasos fueron quebrados por el diablo, mis amados hermanos, porque no había un apoyo de parte de nuestro pastor. Y estos vasos ahora, mis amados hermanos, el enemigo los ha destruido tanto, porque ese es el propósito del diablo, que el Señor lo reprende. Ese es el propósito del enemigo, de sacar los vasos para que los misterios de Dios, y para que no sean revelados los misterios de Dios, y para que Dios, el Espíritu Santo, pueda edificar a su pueblo, y para que el pueblo de Dios siga caminando, mis amados hermanos, sumergidos en el lodo del pecado, embarrados con la pestilencia del pecado, mis amados hermanos. Y estos vasos fueron quebrados por el enemigo. Muchos se volvieron borrachos, otros, mis amados hermanos, se volvieron, las mujeres se volvieron lesbianas, espíritus inmundos les entraron. Otros, mis amados hermanos, se volvieron homosexuales, los varones, los jóvenes, homosexuales. El enemigo nos ha destruido tanto. Nos ha destruido tanto, mis amados hermanos, que muchas veces ellos piensan, porque yo he vuelto, siempre converso con ellos, con mis hermanos. Yo converso con ellos y ellos me dicen, yo no sé en qué momento yo he caído en este pecado, pero ahora estoy tan sumergido en este pecado que me es difícil salir ya. Yo más creo que ya no tengo salvación. Eso es lo que dicen ellos, mis amados hermanos. Pero que mientras nosotros, dice la palabra de Dios, que mientras que el hombre respira y tenga vida, tiene todavía esperanza de venir a Cristo y ser perdonado, de alcanzar la salvación. Pero esos son pensamientos de que ya no tienes tu salvación, que el enemigo te pone en tu mente, porque sabe que ellos son instrumentos de Dios. Saben, mis amados hermanos, que si ellos vienen a los pies de Cristo nuevamente, dice bien claro la palabra de Dios, que la gloria postrera será mayor que la primera, y que Dios lo va a levantar mucho más en grande para su gloria, su honra y su alabanza. Y así están muchos de nuestros hermanos en diferentes lugares. Yo sé que este mensaje, este testimonio, mi amado hermano, va a ser de mucha bendición para tu vida. A ti, mi amado hermano, que estás teniendo sueños, revelaciones, visiones, y que muchas veces vas a ser de tu pastor, y que tu pastor muchas veces, porque no conoces, un neófito carnal, dice muchas veces, has soñado esto porque has dormido mucho. Esta es la realidad, lo que está sucediendo en la mayoría de iglesias, mis amados hermanos. Muchas son las iglesias en las cuales se cree en los dones y ministerios, los cuales Dios ha dejado establecido en su palabra para que fluya dentro de la iglesia de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo sé que usted está pasando por eso. Yo le invito, mi amado hermano, en el amor del Señor, a que siga esta página. A que siga esta página para que usted pueda recibir edificación. Porque por medio de esta página, mi amado hermano, Dios es quien habla a tu vida. Dios te va a hablar a tu corazón. Dios te va a edificar. Va a ser, mi amado hermano, que tú saques la venda que el enemigo ha puesto en tus ojos y puedas ver la realidad. Si la palabra de Dios dice claramente en el libro de Hechos, mis amados hermanos, que en los postreros tiempos, dice, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, dice la palabra de Dios. Entonces, si ya estamos, mi amado hermano, en los últimos tiempos, esto se tiene que cumplir. ¿Y por qué los pastores carnales, al ver estas maravillas de Dios, el Espíritu Santo utilizando los labios de sus instrumentos cuando habla el Espíritu Santo, por qué entonces hacerlos callar si está escrito en la palabra de Dios? Porque son carnales y no conocen los misterios, ni saben cómo funcionan los dones y ministerios dentro de la casa de oración.
Y de esa manera han sido callados muchos instrumentos, como la experiencia que yo tuve. Muchas veces te dicen, cuando le dices el pecado, estás equivocado, que no es así. Y de esta manera los instrumentos de Dios se callan, los profetas se callan, hacen callar los instrumentos. ¿Cuántos instrumentos a nivel mundial están apagados, mis amados hermanos, por no tener el apoyo de sus pastores? Yo sé, mi amado hermano, que este mensaje va a ser de reflexión para tu vida. Va a ser de reflexión y de mucha ayuda, mis amados hermanos y hermanas que nos están viendo por medio de esta página. Porque todos los que ven esta página no son cualquiera, son escogidos de Dios, son instrumentos de Dios. Aunque todos digan que no hay profeta, sí hay profeta, porque en la palabra de Dios está escrito: hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aunque muchos digan que no hay apóstoles, hay profetas. Profeta, tú que me estás viendo, profetiza, tú que me estás viendo, no dejes que seas apagado por un pastor carnal. El ministerio que Dios te ha dado, un día vas a rendir cuentas. Busca una iglesia viva. Yo les invito, mis amados hermanos, todavía estamos a tiempo de buscar la presencia del Espíritu Santo, porque el Señor todavía está extendido sus brazos para todos aquellos que buscan y anhelan de su presencia. Santo es el Señor. Vengan, amados hermanos. Yo sé que el Señor los va a traer en su debido momento. Todos ustedes que nos siguen por las redes sociales, muchas bendiciones para ustedes y para todas sus familias, sus hijos. Sean bendecidos y prosperados grandemente. Dios me los bendiga y muchas bendiciones para ustedes. Ha sido un gusto para mí poder transmitirles y darles a conocer y compartir con ustedes las experiencias que yo he tenido con nuestro Padre amado, Jehová los ejércitos, Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo. Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Un abrazo fraterno, muchas bendiciones. Aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor. Amén.